original. Por lo tanto, es menester que nosotros, como estudiantes de las Escrituras, debemos profundizar en lo que significa Israel. Israel va más allá de un concepto etimológico, de un concepto biológico. Israel, el Israel de Dios, del Eterno, lo comprenden las 12 tribus de Israel y los justos de las naciones. Entonces, no se nos está permitido a nosotros, no estamos obligados a circuncidarnos, pero porque somos creyentes de origen gentil, conocidos como justos entre las naciones, como temerosos de Dios o como Bené Abraham. Pero algo sí les quiero aclarar: sí estamos comprometidos con la Torá de nuestro Señor a cumplir los preceptos que nos corresponden. Eso debemos tenerlo muy en claro. No se puede judaizar, está prohibido por las Escrituras judaizar a los creyentes de origen no gentil. Nuestro rabino también habla, que la parte sobre él, dice una de sus enseñanzas, dice eso también, dice que no se nos es permitido judaizar, pero sí cumplir los mandamientos que nos corresponden. O sea, que no debemos judaizarnos. O sea, cuando uno nos dice, las personas, no, te volviste, no, estamos aprendiendo la palabra desde su perspectiva original. No es que no estamos judaizando o lo estamos judaizando a ustedes en ningún momento. Lo que queremos es llevar las enseñanzas que nosotros tenemos o que nosotros recibimos a ustedes. O sea, que nosotros aprendemos de nuestros hermanos mayores. Claro, exactamente, de nuestros hermanos mayores. Y algo que hay que recalcar, no es porque ser judío sea malo, no, al contrario, la Biblia, además, nuestro Señor, ¿quién es? Pues de la tribu de Judá ahora, sino que el objetivo no es la judaización, porque el Eterno, el Señor, en su santa voluntad, nos permitió ser de las naciones. Pero como el pueblo de Israel abarca no solamente a los judíos, no solamente, sino que abarca las 12 tribus, es decir, Israel, juntamente con los justos entre las naciones, nosotros de origen gentil. Aún así, hay personas que no siendo judíos sí se han circuncidado, han tomado la decisión, pero eso no es así como tan fácil, y eso se respetamos eso, ¿verdad? Claro, porque fíjense, yo he visto muchos casos que si alguien o algún creyente en Jesús se nacionaliza ciudadano estadounidense, no, eso es una bendición, qué bueno, se nacionaliza ciudadano español, no hay problema. Pero muchas veces si un creyente en Jesús se hace su conversión al judaísmo como ciudadano judío, bueno, le cae el mundo encima. ¿Por qué? Nuestro Señor, nuestros apóstoles, los profetas eran judíos. Eran judíos, así es. Y si alguien toma la decisión, aparte de que eso no es así como creemos, esos son ciertos pasos que hay que seguir. Hay un proceso y hay que estar muy seguro de hacerlo. Porque es una gran mayor responsabilidad. Una mayor responsabilidad. Si nosotros, como justos entre las naciones, en algunos casos, no es que nos cueste, porque dice que sus mandamientos no son gravosos, sino que a veces, bueno, en algunas cosas no hemos cumplido los mandamientos del Padre, y Él ha tenido misericordia de nosotros, cuanto más nuestros hermanos judíos que tienen que cumplir la ley, que tienen otro tipo de mandamientos más, ¿verdad? Exacto, tienen mayor responsabilidad, cumplen más mandamientos. Así es. Por el hecho de estar circuncidados, entonces eso comprende cumplir más mandamientos. Así es. Entonces continuamos con la enseñanza y vemos entonces que que el apóstol Pablo era fariseo. Quedamos viene ahora Hechos 26:5, voy a leerlo yo desde esta versión, y dice de la siguiente manera, Hechos 26:5, dice: me conocen desde hace mucho tiempo y pueden testificar, si quieren, que yo era un buen fariseo. Los fariseos son el grupo más estricto de nuestra religión, dice Rabino Shaul, dice Pablo. Que los fariseos es Aquí dice de otra forma, y permíteme leerla porque le tengo una pregunta, ¿no? De los cuales también en el 5 dice: los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. ¿Qué secta mencionaste? Secta, esa es una palabra que se ha distorsionado bastante. Sí, bastante. Hay que aclararlo. La palabra secta viene del término sector, es decir, es un sector. Lamentablemente este término fue satanizado. Ahora, cuando muchos cristianos
escuchan secta, inmediatamente lo Correcto. relacionan con algo satánica o con una secta falsa. No, la palabra secta, fíjese que hay una versión que dice que en unos versículos de la escritura creo que en el libro de los Hechos, donde dice la secta de los del camino, la secta de los nazareos. Entonces, ¿qué quiere decir? La palabra secta significa un sector, una ramificación. Por lo tanto, debemos tener en cuenta el verdadero origen de ese concepto. Entonces, para nosotros ampliar más pues nuestro conocimiento, debemos conocer el contexto histórico, cultural, donde vivió nuestro santo maestro y sus apóstoles. Es por eso que es esto, de estudiar las escrituras desde su perspectiva original. Porque si lo vemos nosotros de la perspectiva no es secta, como usted dice, es algo... Es la convicción que tenemos distorsionada porque de fue otro lo que nos concepto. enseñaron, claro. Es Una otro secta concepto. era una escuela, o sea, una ramificación porque recuérdense que el judaísmo que existía en la era del Segundo Templo era pluralista, como hoy en día lo es. Ahora, así como es el cristianismo, hay infinidad de denominaciones. Entonces, nosotros debemos comprender que cuando habla de estricta en cuanto a fariseo, ¿cómo fue que dice en la parte donde dice que de la secta más estricta? Ajá, en esta versión, en la Reina Valera. Aquí dice, un grupo. Ella habla de un grupo. Los fariseos son el grupo más estricto de nuestra religión. Más estricto. ¿Por qué estricto? ¿Qué tiene que ver esta palabra estricto? Porque eran muy apegados al estudio. Eran judíos piadosos. Claro, en la enseñanza anterior explicamos que habían 7 clases de fariseos. Y por lo tanto, también debemos recordar que fariseo no significa hipócrita, sino uno apegado, separado para el estudio de la Torá. En definitiva, un fariseo es aquel que enseña ley de Moisés, Torá y los escritos. Aquí dice de otra forma, dice conforme a la más rigurosa, o sea, más fuerte. Y rigurosa. vemos aquí que el apóstol Pablo no niega como él viví como fariseo. Y hablando más de secta, los que andaban con Jesús decían lo de la secta del camino. La secta, O sea, el grupo. La secta de los nazareos, la secta de los saduceos. Esas eran escuelas, sectores del amplio pluralismo de judaísmo que había en la era del Segundo Tiempo. Bueno, vamos a culminar quién era Pablo. Ajá. Para culminar con Pablo, que quién era, vamos a leer Romanos 11:1. Aquí en la Valera dice: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera, dice Pablo, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham y de la tribu de Benjamín. O sea, que está dejando claro quién era él. Exactamente. Ese versículo sí lo nombramos en el programa anterior. En el primer programa, si no me equivoco, More, que dijimos quién era Pablo. Creo que nos tocamos Cuando fue menciona su tribu. Claro, tocamos fue este versículo de quién era, porque lo tocamos levemente y ahora estamos profundizando de quiénes eran, que enseñaba Yeshua con sus apóstoles, y tenemos que decir quiénes eran y de dónde vienen. Yo quiero dar una pregunta de reflexión en el aire, pero para reflexionar. Si el apóstol Pablo, en hebreo es Rashaul porque era un rabino, Sí. y era de la secta más rigurosa, él era fariseo, por supuesto, creyente, Fariseo de fariseo. fariseo de fariseo, doctor en la ley, uno de los discípulos el discípulo más aventajado de nuestro Señor Jesucristo, como se conoce aquí en Occidente. La pregunta es, él como rabino, como fariseo, es decir, uno apegado al estudio de la Torá, los profetas y los escritos, ¿qué enseñaba? Lo dejo a reflexión. Dejamos ahí abierta para los comentarios. En los comentarios pueden dejar sus comentarios y con mucho gusto estaremos respondiendo, Así es. dando la respuesta, y si no la sabemos, hombre, Bueno, acudimos a nuestras autoridades. Así es. así es, Nuestros maestros. siempre dándole la respuesta con la Torá por delante. Así es. Entonces, bueno, fíjense, ya le dimos 4 versículos donde dice quién era Pablo, muy claramente, y él se identifica como un judío, él no tiene problema con eso, él lo dice abiertamente, identifica su tribu, identifica que sus padres también eran fariseos, que él era un estudioso de la Torá, pero en el libro de los Hechos existe una controversia que quizás se ha distorsionado, porque entonces ahí puede ser que se entienda que ya va, después de que él conoció a Yeshua o a nuestro Señor Jesús, como se conoce en el mundo occidental,
él simplemente abandonó todo eso, lo dio por basura. O sea, ¿a qué se refería eso? Él nunca desechó la Torá. Él jamás desechó los mandamientos, él jamás desechó la palabra de Hashem. Eso está en el libro de los Hechos, capítulo 21, 20 y 24. More. Dice que ahí sucedió un acontecimiento, hay algo ahí que usted nos podría explicar. Lo leemos primero el versículo y usted nos da la explicación. Vamos a leerlo. Está en Hechos 21, 20 y el versículo 24. Dice, 21, 20. Dice de la siguiente manera de la ¿Lo Reina vas a leer Valera. de la Sí, Reina Valera la Reina Valera, vamos a leerlo de las dos versiones para ver. Ok. Para comparar, parece muy bien. De aquí en la Reina Valera, el 20, vamos a leer el 20, yo leo el 20 y tú lees el 20 allá. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Ajá. Aquí dice, cuando escucharon esto, alabaron a Dios y le dijeron al rabino Shaul o a Pablo, dice, hermano, tú has visto que miles de judíos han creído, pero ellos piensan que es muy importante seguir la ley de Moisés. Ese no es una pregunta, ellos están diciéndole a Pablo, hermano, tú has visto que miles de judíos han creído, pero ellos piensan que es muy importante seguir la ley de Moisés. Bueno, fíjense, vemos claramente que millares, fíjense, no unos cuantos, no unas decenas, millares de judíos que habían creído en quién, creído en Jesús, en Yeshua como su Mesías, y dicen que todos eran celosos por la ley. ¿Qué significa celosos por la ley? Es decir, observantes, practicantes de la Torá del Señor, recordando nuevamente que Torá no significa ley, sino enseñanza, instrucción de Dios, educación de Dios para su pueblo. Entonces vemos claramente aquí, esto nos enseña que los judíos, que eran por millares, cuando creían en su Mesías, que era judío, Yeshua, ellos no se apartaban de la sagrada ley del Señor, que es la enseñanza, la instrucción, sino que más bien se complementaban, se perfeccionaban. ¿Por qué? Porque dicen que eran todos celosos, es decir, observantes, practicantes fieles de la ley del Señor. Fíjense, More, aquí eso que se está diciendo, pero hay que ver el contexto. ¿Por qué ellos le están diciendo eso a Pablo? ¿Verdad? Porque es un apóstol que le está diciendo a Pablo que está pasando algo. Que los judíos que se estaban convirtiendo a Yeshua, porque eran los judíos que se estaban convirtiendo a Yeshua, estaban diciendo que Pablo estaba apartándose de la ley, de los profetas, de todo lo que tenían que hacer, de la circuncisión y todo esto. Porque aquí más adelante lo puedo leer. Claro que sí. Dice, ellos han escuchado, le está diciendo él a Pablo, ellos han escuchado que enseñas a todos los judíos que viven entre los que no son judíos, que no obedezcan la ley de Moisés, que no circunciden a sus hijos y ni sigan nuestras costumbres. ¿Qué vamos a hacer entonces? Le pregunto. ¿Qué vamos a hacer entonces? O sea, que había un problema, había una problemática ahí porque Pablo estaba en el medio entre los dos bandos. Entre los dos bandos, claro, y debemos recordar también que Pablo fue objeto de persecución tanto de gentiles como de judíos, pero estos judíos que más persecución tenían eran por los judíos prosélitos, es decir, los judíos de origen gentil que habían hecho su conversión al judaísmo. Y hay que hacer una pequeña aclaratoria ahí, que no era que ellos se convertían a Yeshua, sino que aceptaban su reclamo mesiánico, porque su Mesías era judío. Era judío. Y la fe de Yeshua era la fe de la Torá y los profetas. Exactamente, o sea que ellos solamente tomaban los méritos. Exacto, aceptaban los méritos, los reclamos mesiánicos de Yeshua. Y listo, pero no hay y era algo lo más normal, lo que fue algo, mire, como decirlo, algo que dejó a los apóstoles impresionados era que un judío aceptara a un Mesías judío, lo más normal. Lo fuerte era, o lo que impactaba era un gentil que no conocía a Dios, no conocía nada de pacto, promesa, aceptando a un Mesías judío. Eso sí era algo, imagínate, que impactó demasiado a los apóstoles, a los discípulos. Sí, en esta controversia vemos entonces la respuesta. Lo que le dicen aquí en el 24, dice, llévatelos, acompáñalos a la ceremonia, eso ya es lo que nos va a explicar usted.
llévatelos, acompáñalos a la ceremonia de purificación y paga sus gastos para que se puedan cortar el cabello. Al hacer esto, les demostrarás a todos que no es cierto lo que han escuchado acerca de ti. Por el contrario, verán que tú vives obedientemente a la ley. A la ley. Entonces, lo que acabamos de decir, ellos nunca, Pablo, como se conoce aquí en Occidente, igualmente, y no solamente Pablo, Pedro, todo, Marcos, Mateo, Juan, el Santiago, que su nombre hebreo es Jacob, fíjense bien, ninguno de ellos, cuando aceptaron los reclamos mesiánicos de nuestro Señor, ellos nunca se apartaron de la ley, la Torá, de las enseñanzas del Eterno, porque lo que había ahí era Torá, profeta y escrito. Ahora vemos, como acaba de leer nuestra hermana, que para que vean que andas obedientemente obedeciendo o guardando la Torah, como dice aquí el 24. Para nombrar la el Reina 4, Valera. vamos a decir, cuando dice tomarlo contigo, que es de 4 personas, de 4 hombres que tenían la obligación de cumplir votos, que lo dice en el 23, y le dicen, tómalos contigo y purifícate con ellos, y paga sus gastos para que rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. En esta versión dice obedientemente y aquí dice ordenadamente guardando la ley. Entonces, Pablo se apartó de la ley. Jamás debemos ser responsables a la hora de estudiar e interpretar a las escrituras. El gran problema que nosotros tenemos como creyentes de origen gentil es que nosotros primeramente debemos irnos a la fuente. En las escrituras, la escritura está conformada por 3 idiomas, principalmente el hebreo, el arameo y el griego. El hebreo es la fuente, el arameo es el caudal y el griego es la desembocadura. ¿Cuál es el error? Cuando nos vamos primeramente a la desembocadura. No, debemos irnos primeramente a la fuente, que es hebrea. Entonces vemos aquí que Pablo andaba obedientemente, ordenadamente, guardando la ley, y vemos que al principio del versículo, esto hay que aclararlo, tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Es un mandamiento que Esto es para los judíos. Okay. Si Pablo se hubiese apartado de la Torá, de su judaísmo, de la Torá, del judaísmo bíblico que comprende la Torá, entonces si se hubiese apartado es imposible que hiciera esto. Él hace esto porque él era judío, nunca se apartó de la ley. Me gustaría leer otro versículo que dice, que enseñaba Pablo. Eso está en Hechos 26:5. Lo voy a leer aquí de la Valera, que dice: los cuales también saben que yo desde el principio sí quise testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, fariseo. Ese es Eso, rectificando lo mismo que anteriormente. O sea, porque aquí está diciendo que él vivió fariseo. Exacto. Y con todo respeto, vivió fariseo, no dice que vivió como cristiano, como evangélico. No es porque sea malo, sino que eso no existía todavía. No existían los evangélicos, no existían los testigos de Jehová, con todo respeto que se merecen, no existían los católicos, no existían los adventistas, sino que vivió como fariseo. Por lo tanto, ¿qué enseña un fariseo? ¿Qué enseña un fariseo? Torá, profeta y mandamiento. Pero vamos a ir más con otro versículo, que es el Hecho, vamos a seguir en Hechos 22:3, que dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy soy de todos vosotros. Estrictamente conforme a la ley de quién? De Dios. Exactamente, pero de los padres. De los padres. ¿Cuáles padres? Con todo respeto, no eran los padres que menciona la asignatura patrística. Lutero, Clemente de Alejandría, con todo respeto, San Agustín de Hipona, no. ¿Cuáles son nuestros padres? Los padres de la fe: Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Aarón, los profetas, los jueces. Esos son nuestros padres. Y hay una pregunta: ¿quién era Gamaliel? Gamaliel era uno de los maestros más eminentes, respetados por las 2 escuelas
más importantes, de mayor relevancia en la época del Segundo Templo. Fíjense, Gamaliel era un maestro tan respetado que las dos escuelas lo tenían como un personaje eminente, muy respetado. Nuestro apóstol Pablo, el Rasha o el rabino Shaul, fue enseñado bajo los pies de este maestro. Por eso es que Pablo es conocido como el discípulo más aventajado de nuestro Señor. Bueno, no es mucho, ¿no? Sino que a los pies de Gamaliel y la de la don Yeshua Y HaMashiach. 3 años. Nada más. Tres años O sea, de instrucción con Yeshua HaMashiach. no más. Recuérdese que, bueno, sí, él se le estuvo apareciendo durante 3 años. Ajá. Bien, se le estuvo apareciendo. Después de resucitar. Exacto. Ahora una pregunta. No se le enseñó mucho a Pablo, ¿eh? Y vamos a decir algo entonces, y hablando de eso, ustedes saben que dicen por ahí, ¿no? Que Pedro, que los demás discípulos, Pedro, Marco, no, bueno, ellos eran gente del vulgo, ellos eran gente que no, hermano, ellos estuvieron siguiendo a la mejor escuela del mundo, a la escuela de nuestro maestro, de nuestro Señor y Salvador y Redentor, Yeshua HaMashiach, conocido en Occidente como Jesucristo. Estuvieron 3 años, imagínense que aprendieron de ellos, de la palabra de Dios viva, de la Torah viviente. Así O sea, los es. mismos 3 años que tuvieron ellos los tuvo Pablo. Igualmente los tuvo Pablo. Yeshua le reveló completamente los Y conceptos. con todo y eso, Pablo dice que él lo habla en tercera persona, que hubo un hombre que estuvo, dice, y era él realmente a quien se Exacto. refería, ¿no? Claro, porque utilizó ahí un hebraísmo. Un hebraísmo, pero que imagínense lo que se le mostró a Pablo. El nivel de revelación. Cosas que ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado. Exacto, ni oído yo, ni ojo vio, ni ha subido corazón de hombre lo que se le fue mostrado a Pablo. Así es. Entonces, continuamos con Hechos. Dieron amigos brutal. Continuamos con Hechos 24:14. Ya estamos casi culminando esta enseñanza, que es muy, pero muy útil para nuestras vidas, porque fíjense todo el trasfondo que nosotros hemos aprendido, y queremos decirles que esto es, bueno, como dice la palabra, una espada cortante para ambos lados, porque hemos aprendido cosas que nosotros no entendíamos o que lo leíamos porque no hemos aprendido que hay cierta manera de estudiar las escrituras, y eso los enseñan nuestros hermanos mayores, los judíos. Quizás un día damos una clase de toda esa, Claro que sí, de cómo interpretar con el favor del Eterno. las escrituras. Y vamos a leer entonces Hechos 24:14, donde dice: sin embargo, 24:14, sí. Sin embargo, yo sí confieso lo siguiente: adoro al Dios de nuestros antepasados. Soy un seguidor del camino, al que ellos llaman una secta. Creo en todo lo que la ley enseña y en todo lo que está escrito en los libros de los profetas. Nada más, nada menos. Ahí no quedó duda. No. Primero está nombrando que él guarda la ley, que él cree en el Anda mismo ordenadamente, que coherentemente la ley. que creía en Yeshua, Que era porque fariseo, se vivió como identifica fariseo. con la secta del camino. Exactamente. Bueno, para rectificar de eso, de que él seguía rigurosamente la ley, vamos a leer 25:8. El 25:8 dice: alegando Rashaul, Pablo, en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el César he pecado en nada. O sea, ahí quedó Pablo claro. nunca, aquí aclara cuando él dice, ¿verdad? Que mira, ni contra la ley de los judíos, que ahí comprende una serie de halajot que tiene que ver con ciertas leyes judías. Pablo nunca se apartó del judaísmo, porque nunca habló en contra de esto, ni contra, por supuesto, la ley de nuestro Padre, la Torah. Explique qué es halajá. Halajá tiene que ver con modo de conducirse, ciertas reglas por las cuales se regían los judíos. Eso es lo que tiene que ver ley judía. Ah, ok, perfecto. Eran como un cerco que ellos se Exactamente. colocaban a la Torá. Le agregaban a la Torá, pero que para protegerla. Un muro. sí. Exacto, Entonces, de protección. bueno, vamos a terminar con un versículo que está en el mismo libro de los Hechos, 26-22, confirmando la cita que ya habíamos leído anteriormente, donde dice de la siguiente manera: hasta el día de hoy Dios me ha ayudado, así que aquí me encuentro dando testimonio tanto a los poderosos como a los humildes. Lo que afirmo no es nada diferente de lo que Moisés y los profetas dijeron que iba a suceder.
O sea que él lo que estaba diciendo aquí, que él no habló nada diferente de lo que estaba escrito. El Todo mismo era libro de profético. Jesús. Pero es que mire, si como, como acabamos de leer, aquí en la Valera, Ajá, corroborando lo que dice en su versión, ajá. dice de la manera siguiente: creyendo, es decir, el apóstol Pablo, creyendo todas las cosas que en la ley, es decir, en la Torá y en los profetas están escritos. O sea, recordemos que la palabra creer tiene que ver con la palabra fe, y la palabra fe viene del hebreo emuná, que significa una fe obediente, entrelazada con la obediencia a los mandamientos y preceptos de la Sagrada Torá. Entonces, si Pablo creía todas, no dice algunas, todas las cosas que estaban escritas en la ley de Moisés y en los profetas, eso mismo enseñaba. Lo que él creía, lo enseñaba, porque la fe obediente es vivir, enseñar lo que se cree. Bueno, fíjense ustedes, muy interesante todo esto. Nos falta muchísimo, pues le pedimos al Eterno que con su infinita misericordia nos dé oportunidades de seguir este tema, porque sabemos que podemos estudiar también, queremos estudiar Hechos 2, ¿verdad? Pudiéramos estudiar y basarnos. Muy importante ese capítulo, y que estudiarlo minuciosamente para que el Eterno nos lo permita. Amén. Y poder compartir esa enseñanza de Hechos 2 con ustedes. Y bueno, hablar del apóstol Pedro, apóstol Kefa, como es conocido en hebreo, y allí hay muchísimo que estudiar, muchísimo que aprender, muchísimo. Bastante. Y queremos pues de lo que el Eterno nos ha brindado humildemente podamos nosotros compartirlo con ustedes, que nuestras autoridades pues nos enseñan, y que todo guiado por supuesto por la Rúa, y les agradecemos por estar ahí, por tomarse este tiempo para aprender, que recuerden que es útil para sus almas, para sus vidas, y que bueno, es de sabio rectificar, es de sabio aceptar, y de humildes, ¿verdad? De humildes rectificar y aceptar que bueno, de repente de una u otra forma no era como creíamos o como nos habían enseñado, y que sí, que tenemos que aceptar que hay una raíz, y la raíz es hebrea, porque nuestro santo maestro, su majestad Yeshua HaMashiach, es judío, y nosotros tenemos que aprender y conocerlo más a él, cómo vivió, qué estudió, qué enseñaba, qué vivía, alrededor de quién estaba alrededor de él, cuál fue el propósito de Yeshua, todo ese tipo de cosas, y ir indagar un poco más. Les agradecemos a ustedes por estar allí, le agradezco al Padre por mi esposo, por mi Moré, y bueno, les pedimos que en otra oportunidad se tomen el tiempo también para ver estas enseñanzas. Les recordamos nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook, y el canal de YouTube Café con Torah. Y pues las bendiciones, paz y bendiciones para ustedes. Shalom.